Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Amén. Vamos a dar una oración para empezar lo que queremos hacer esta noche. Aprovechar el tiempo. Haremos primeramente y luego pues vamos a asignarles a cada uno una tarea. Me gustaría que ustedes mismos escogieran, porque a veces quizás no se le hace más fácil una cosa que la otra, porque pues lo que queremos hacer es simple y sencillamente entre todos hasta donde nos dé. Realmente yo no creo que vamos a poder terminar si hacemos esto como quisiéramos hacerlo. El tiempo no nos va a dar, pero vamos a ver hasta donde ustedes así lo deseen, poder tocar este tema de esta segunda carta del apóstol Juan. Vamos a orar primeramente. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por la disposición que ha puesto mis hermanos de estar aquí. Bendíceles, ayúdales, Padre, danos sabiduría, entendimiento de lo que queremos hacer en esta noche. Que pueda ser de bendición para nuestras vidas, que podamos aprender algo que sea útil y productivo, Señor. Queremos, Señor, llegar a conclusiones que sean correctas, Señor. Así que ilumínanos, danos sabiduría, danos entendimiento, danos la capacidad de poder interpretar su palabra de una forma sabia y correcta, Señor. Gracias, Señor, por estos momentos que serán atesorados en nuestras vidas, y yo estoy seguro que nos vamos a acordar de ellos en el pasado. Todo te lo pedimos, todo te lo damos en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén. Pues hermano Eli, qué bueno que yo también le iba a pedir que trajera algunos libros, y él qué bueno su disposición la pudo traer. Y hay algunos aquí que me gustaría que algunos de ustedes, aquí hay un diccionario expositivo. ¿Quién? Diccionario expositivo, porque en la carta vamos a ver que hay algunas doctrinas que hay, y la hermana Medrano se hizo voluntaria ahí. El hermano ahí trajo la concordancia Strong. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con la concordancia Strong? ¿Yes? Van a Basti dicen que sí. Pues vamos a ver si es cierto. Dame esa también. No, uno a uno cada uno. Hermano, ¿usted sí lo el interlineal no lo tiene? ¿Eh? Yo lo tengo. ¿Tiene uno? Oh, sí, ya que la hermana Basti tiene el interlineal, y vamos a explicar qué es estas cosas que quizás, entonces no sé si ustedes saben lo que es un interlineal. ¿No? No, y por favor, aquí estamos para aprender. O sea, ¿qué es un interlineal? Un interlineal es la Biblia en el lenguaje original, y luego tiene unos numeritos. Espera que quizás ustedes no lo puedan ver. Tiene unos numeritos. Cada palabra tiene un número. Por ejemplo, vamos aquí a salir de lo que vamos a estudiar. Queremos estudiar. Cada palabra, pues, ¿cómo? Cada palabra tiene un numerito arriba. No sé si lo están viendo. Entonces, la concordancia esa nos da
la palabra y la definición de la palabra. Entonces, ya que la hermana Basti se va a encargar de esa parte, ¿quién se quiere encargar de esta? Para esta necesitas 2 libros. Para esta necesitas 2 libros. ¿Quién se va a encargar del interlineal? ¿Ellos dos? Sí. Okay. Pues ahora necesitamos... O verdad, sí, porque está en inglés. Y Roger pues domina mejor el inglés. Este mejor Roger usa el interlineal. ¿Qué más tenemos por acá, hermano? Oye, que no se la Aquí hay uno para la hermana Mérida. Sí, la hermana se va a encargar de esto. Hay comentario. Hermana García, con otro comentario bíblico. Luego hay una keyword. Esa es la que va a utilizar. Pero de todas maneras, qué bueno que tiene esta hermano, porque esta la puedo utilizar yo para buscar allá y dársela a los hermanos. Algo más en español para darle a... Otra keyword. Igual aquella. Bueno, eso la podemos. Mana Paula, domina el diccionario, está en español. Sí. No, es que aquí vamos a tener un granito de arena. Y si no, ahí está el hermano Padilla que la puede ayudar también. Aquí la hermana tiene el escenario en Ya inglés. le mando el link, me dio eso. Es el mismo que está. Ajá, exacto. Y luego está el diccionario bíblico. O ahí, diccionario bíblico. Patricia, le damos a Patricia a esa. ¿Ok? ¿Vamos? Vamos. Ahora, me imagino que trajeron su Biblia, ¿verdad que sí? Se presta. Ahí abajo hay. Oh, así ahí. Que no tiene Biblia, acá hay. ¿Quién no tiene Biblia? ¿No tiene Biblia? ¿Ahora sí trajo? Ahora me la prestó Jaime. Todos traen. Que pues vamos a abrirla ahí en segunda de Juan. La hermana García creo que tiene el comentario. Comentario. Yo le iba a hacer una pregunta acerca del comentario. ¿Qué comentaristas recomienda? Porque cada persona Porque tiene un comentario. es que hay tantos. Por eso. Hay tantos comentarios. Yo tengo esto, pero es como que no me dice mucho. Y según esto, que es comentario bíblico al maestro. Yo creo que yo no sé, ¿verdad? No, es que hay varios. Hay el Matthew Henry. Matthew Henry es good. Ese es otro que ocupo yo. Sé que hay varios comentarios bíblicos. Bueno, lo que yo uso son también en inglés. James. Lawrence Richard. This is Lawrence Richard. Lawrence Por Gold Richard. ejemplo, este es un set que yo tengo y este es muy bueno. Este es un set que hace muchos siglos atrás yo lo compré. ¿Y todavía lo venden? Y sí, todavía lo vendo. Y este me gusta porque está muy claro, muy detallado, lo único que está en inglés. Oh, it's okay. Pero está muy bueno este set de la New International Biblical Commentary. Muy bueno este set. Todo el Nuevo Testamento. Solamente el Nuevo Testamento. ¿Ah? Entonces, vamos a empezar. ¿Estamos listos? Vamos a empezar como siempre empiezo yo, en una introducción, ¿ay? Pero eso es una carta. ¿Ay? Es una carta y, por ejemplo, aquí, en el comentario que yo tengo, ¿ay? Dice algo bien interesante.
El comentarista dice que la segunda y tercera, lo que llamamos nosotros segunda y tercera de Juan, son las únicas cartas en el Nuevo Testamento que no tienen el nombre del autor. No tienen el nombre del autor. Ahora, si no tienen el nombre del autor, ¿por qué en nuestras Biblias dicen segunda y tercera de Juan? Ya empezamos ya la plática. No las 11:30. Si se supone, según el comentarista, quede claro, el comentarista está comentando aquí, que segunda y tercera de Juan no tiene el nombre del autor. ¿Por qué llamamos en nuestra Biblia segunda y tercera de Juan? Pero la forma en que lo escribe no es similar a algo que he hecho en primera de Juan o que en otro libro que haya escrito Juan. Exactamente. O sea que hay una conexión que se está haciendo por ejemplo, con el Evangelio según San Juan y primera de Juan. Se está haciendo una conexión con estas dos cartas. Por eso es de que se le atribuye a Juan esta carta, esta pequeña carta. Ahora, hermana, ¿quién es el que tiene el comentario bíblico? ¿Hay unos que tienen uno? ¿Ya lo tiene ahí? ¿Dónde está? Primera de Juan. Exacto. Segunda de Juan, es la que estamos estudiando. Yo no tengo la Biblia. Yo no tengo. No, el comentario. O el comentario. Ahora, en el Segunda epístola de Juan. exacto. ¿Qué dice el comentarista ahí, hermana García? Introducción a la segunda y tercera epístola de Juan. Autenticidad. Exacto. O sea, Que estas el autor. dos epístolas fueron escritas por el mismo autor. Aparece en la similaridad de tono, de estilo y de sentimientos. ¿así? No, pues tiene mucho que leer. Es mucho. ¡Oh! Es mucho. En otras palabras, si usted va a estudiar un libro y dice, ¡oh, es mucho! Ya. Ahí quedó. No. ¿Cómo es eso? No digo, o sea, ¿hasta dónde tengo que leer? Porque digo, pues es mucho, mire. Ok, vamos, pero no, qué bueno que la tiene ahí porque hay algunas cosas que sí vamos a tocar. Piénsela ahí. Por ejemplo, esto que usted acaba de leer es bueno, pero luego quiero que lea más ahí porque hay un pedacito que habla de a quién se ha dirigido, o sea, aquí cuando dice destinatario. O sea que se entendió por qué es que en el canon se le atribuye a Juan esta carta por la similitud que hay entre primera de Juan, número 1 del Evangelio de Juan y primera de Juan. Por esa similitud es que se le atribuye a él esta carta, a pesar de que la carta no tiene el nombre del autor. ¿Estamos? Aquí en la Biblia sí dice que es Juan, el ¿Dónde? apóstol Juan, aquí en la Biblia. No lo dice. Autor, el apóstol Juan. Pero en la Biblia en sí, ¿no? En lo que está escrito. De la no Biblia. dice, no. Oh. ¿Cómo empieza el primer versículo? El anciano. Oh, el anciano. ¿Ese es un qué? ¿El anciano es un qué? No, es un título. Es un título. Es un title, es un título, no es un nombre. Y vamos también a estudiar eso de por qué
él utiliza ese término. ¿A quién se le llamaba anciano? O sea, que no es un nombre, no dice Juan, ahí dice el anciano. Y en aquel entonces no solamente había un anciano, había varios ancianos. ¿Capiche? O sea que la Biblia por eso los comentaristas, y como acaba de leer la hermana, no nos dicen que las cartas tienen un autor. Se aplica o se le atribuye a Juan la carta por cómo escribe. ¿Capiche? Le van a pedir, ¿tenían alguna pregunta? Sí, yo estuve leyendo acerca de él y conseguí este pedacito mucho, pero estuve... No, esa es la idea de esto. Bueno, así a largo rasgo, dicen que como él era un pescador, muchos no creen que él haya podido escribir ese tipo de, ellos le llaman prosa griega, que era muy profunda. Muchos creen que él no fue el que lo escribió. Y dice, sin embargo, muchos eruditos dudan acerca del hecho de que un pescador pudiera escribir algo. Y menos algo de la mejor prosa griega del Nuevo Testamento. Hasta ahí. Eso fue lo que me llamó la atención. Y el punto de la hermana Padilla es muy bueno, porque cuando estamos estudiando y estamos buscando información, no siempre vamos a encontrar cosas que comúnmente nosotros creemos. Y eso es bueno. Eso es muy bueno. O sea, hay personas que no están de acuerdo con ciertos puntos de vista que son tradicionales. Y cuando uno lee eso, no lo tiene que descartar de una vez, sino lo que tenemos que hacer es, acabo yo de leer eso, supongamos, ustedes fueron los que lo leyeron. Ahora, ¿qué hago con esa información? Cuando leemos algo que nosotros comúnmente no estamos de acuerdo o que no está en la línea que nosotros vamos o estamos, ¿qué tenemos que hacer? Seguir investigando. Yo por lo menos leería Juan, que es el Evangelio de los libros sinópticos. Juan, esa carta sí la escribió él. La leería y vería cómo es su tipo de escribir y de expresarse. Entonces me voy a las otras, a las cartas primera, segunda y tercera, y veo, claro que mi conocimiento es muy básico para poder comparar uno con otro. Pero esto es lo que sí han hecho estas personas, y leyó lo que leyó la hermana García, de que se le atribuye por la similitud que hay. Ahora, ¿qué sucede? En los evangelios, ya he leído el texto cuando dicen que cómo es que estas personas hablaban como hablaban si eran hombres sin letras. No sé si han leído ese texto. Entonces ahí nos demuestra, y por eso digo que en inglés llaman critical thinking. No cuando la gente viene y está en contra de lo que nosotros creemos, no tenemos que realmente cerrar la puerta. Nosotros tenemos que, él está diciendo que lo que yo creo no es así. Yo lo que tengo que buscar la manera de demostrarle a la persona o lo que yo estoy leyendo que lo que yo creo tiene fundamento, tiene una base. ¿Y cuál va a ser esa base? ¿Qué es lo que voy a utilizar yo para contrarrestar eso? La misma Biblia. Y por eso es cuando dice, eran pescadores, que este pescador no podía hacer tal cosa. La misma Biblia me dice que habían personas que escuchaban a estas personas y le decían, ¿cómo ellos pueden expresarse así si son hombres sin letras? O sea que la misma Biblia está demostrando el punto que acaban ustedes de decir, pero también está contrarrestándolo, diciéndolo, sí, habían personas que dijeron que a pesar de que eran pescadores, se podían expresar de una forma correcta. No sé si me dan una pregunta. Sin embargo, podemos ver aquí la madurez de Juan. Cuando él era joven, era uno de los más jóvenes discípulos
Y ya acá cuando habla, pues dice el anciano. Exacto. Él ya había adquirido más conocimiento, tanto experimental como aprendido. Por su edad también. Exacto, por lo que uno aprende al diario vivir y por el conocimiento que uno adquiere leyendo o capacitándose más. Aparte, pues sabemos que esto es algo de Dios. Ahora, y eso es muy bueno, porque me acuerdo del hermano Luis Rodríguez, que era nuestro pastor cuando yo salí de Nueva York, y él decía, mira, yo aprendí a leer leyendo la Biblia. Y el hermano, si ustedes lo escuchaban hablando, una dicción, y que sabe que era un hombre que había ido hasta la universidad. Y él no tuvo esa facilidad, pero era un hombre que se expresaba muy bien. ¿Basado en qué? En que leía la escritura, se metía en ella. O sea, y digo todo esto para contrarrestar lo que mucha gente podría decir, de que, ¿cómo es posible que fulano, mengano pueda tener tanto intelecto cuando él no tuvo una preparación universitaria o lo que sea? No, eso no tiene nada que ver. ¿Vale? Lo que tiene que ver es si nosotros nos queremos preparar, si nosotros nos queremos superar. Y la Biblia es uno de los libros que ha hecho que mucha gente haya podido alcanzar eso. ¿Vale? O sea que lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que cuando estamos estudiando, estamos buscando, no todo el tiempo nos vamos a topar con cosas que están de acuerdo con nosotros. Nos vamos a topar con cosas que van en desacuerdo, pero nosotros tenemos que probar que esa persona o lo que estoy leyendo, yo puedo contrarrestar eso, utilizando la Biblia, utilizando la historia, utilizando los mismos comentarios, porque muchas cosas nos vamos a topar que no van de acuerdo con lo que nosotros estamos creyendo. Por eso ese punto es muy bueno, de que, yo también lo leí, ahora que estaba estudiando para traer esto, porque yo me puse a estudiar, yo también lo leí. Había muchos que no creen que fue Juan el que escribió estas cartas, porque era un nombre muy común en aquel entonces, ¿vale? Se le podía haber atribuido a otra persona, y la controversia más fuerte todavía es ¿a quién se la escribe? Porque lo de Juan sí hay cierta controversia, pero no tanto, pero la similitud de cómo escribe lo que hace que se le atribuyan a él estas dos epístolas. Hermano, nada más estamos en el autor. Mira, y todavía no hemos terminado, porque hay algo bien interesante del autor. Ahora, si creemos que Juan es el autor, por ejemplo, estamos haciendo un estudio, si creemos que Juan es el autor, ¿quién es este Juan? El amado. No dice la hermana el amado, ¿vale? Nosotros que hemos leído la Biblia sabemos de qué ella está hablando. ¿Quién es este Juan? ¿Qué significa Juan? ¿Qué significa el nombre de Juan? Ahí vamos. Ok, ahora tenemos que averiguar. Hay uno de esos diccionarios dice, yo tengo uno, lo único que está en inglés. Este librito lo tengo por muchos años. Y aquí significa, según aquí, el Señor ha sido amable. ¿Amable? Sí. Dice Ioannes en griego y de Yohanan o Yohanan en hebreo. No lo digas tú. dice, Y quiere decir, el Señor ha sido amable. otro que haya encontrado. Aquí tengo en este libro que yo tengo, vamos a hacerlo al hermano, vamos a hacerlo a Roger, que nos lea aquí en inglés. Aquí dice
¿Qué dice Patricia? derivado griego del hebreo Yohan. Jehová ha hecho gracia. Entonces, nombre del persona. Léenos un poquito a Roger en ese libro. Dice John. Dice short for Hebrew, Yohanan. Dice John and his brother James, the son of Zebedee, were among the first disciples called by Jesus. So son los primeros discípulos llamados por Jesús. Along with Peter, these three fishermen formed an inner circle of men who witnessed events that were not shared by other apostles, including raising of Jairus' daughter, the transfiguration, and Jesus' prayer in the Garden of Gethsemane. According to the Gospel of Luke, it was John and Peter who were sent to prepare the Passover meal, Last Supper, on the eve of Jesus' crucifixion. No, ahí está bien, bro. ¿Se da cuenta? Que, o sea, por ejemplo, hermano, yo no solamente estoy tratando de darles idea, porque obviamente cada uno tiene su forma de hacer las cosas, pero, por ejemplo, si yo estoy estudiando un libro, como el libro, por ejemplo, un gran ejemplo, lo que estamos estudiando en la escuela dominical, y lo que estuvieron aquí en la introducción del libro de Malaquías, empezamos con el nombre y dijimos que no había seguridad entre los escolares, entre los comentaristas, si era un título, ¿verdad que sí? Gracias, hermana Paula, usted sí está viniendo a la escuela dominical. ¿Vale? O sea que una de las creo que la interrogante que cuando leemos algo es, queremos saber quién es esa persona. ¿Vale? ¿Quién es esa persona que está escribiendo, por lo menos en mi deseo? Yo quiero saber quién es esta persona. ¿Vale? Y como Roger acababa de leer, Juan era aquí, tenía varios hermanos, él estuvo en varias actividades que tuvo Jesús. Como muy bien dijo la hermana Padilla, era uno de los discípulos más joven, creo que era el más joven que el Señor escogió. Y aunque usted no lo crea, hermanos, cuando usted empieza a leer una pequeña biografía del autor, de lo que usted va a estudiar, eso le va a ayudar en su estudio. Eso le va a ayudar a entender muchas cosas cuando usted empieza a leer. Me llamó el otro día la atención cuando Jeremías dijo que él había leído todo el libro de Malaquías, pero no había entendido nada. Y yo no lo tomé a mal, no, yo no lo entendí a mal, porque obviamente él no tiene un fondo histórico, no tiene un fondo bíblico, hay muchas cosas que él no tiene. Y por eso, cuando vamos a estudiar, tenemos nosotros que ver quién era este personaje. ¿Qué tipo de persona era? ¿Cómo era? ¿Qué hacía? Y cuando leemos todo esto, hermano, créanme, se lo digo por experiencia, usted cuando empieza a leer lo que él escribió, se puede identificar con él. Se puede saber por qué él dijo tal cosa, por qué él hizo tal cosa, por qué se expresa de cierta forma. ¿Por qué? Porque ya tenemos, por ejemplo, un pequeño conocimiento de quién es esta persona. Hermana, ¿podría tener una pregunta? Sí, no, en realidad este diccionario está muy bueno. Porque encontré, tiene bastante, pero lo demás ya lo dijimos. Pero me llamó la atención de que dice nombre personal masculino, literalmente. Dios es misericordioso. El primer elemento es de la misma familia, el hebreo, y dice el nombre, que quiere decir Dios. Dice aquí Yahvé, Dios. Y el segundo se deriva del radical de Haná, conceder la gracia. Es otro. ¿Cómo se lee? Lo que quiere decir esa
El significado. Ajá. Tener, dice, conceder la gracia, tener misericordia. Y se menciona en Primera de Crónicas 12:4 y parece ser un personaje histórico que vivió hacia 1010 antes de Cristo. Y luego vuelve a decir un Yahoael, quién sé qué. Segunda de Crónicas 17:15 y dice, y vivió hacia 870 antes de Cristo. Pero obviamente estas personas, de... exacto, estas personas no son las personas que nosotros estamos buscando, porque la persona que nosotros estamos buscando tiene que haber sido después de Cristo, no antes de. Pero me llamó la atención ¿quedó que claro eso, también hermanos? ahí viene el nombre de Jehová, de Juan. O sea, Sí, o sea, ¿cómo será? derivado de es, como los hebreos eran así, tenían muchos de los nombres estaban derivados de la deidad o de los profetas. Otra cosa, hermano, si Juan era judío, tenía que hablar hebreo, ¿no? Exacto. Dice que él escribió, por eso ellos no creen, en prosa griega. O sea, ¿también sabía hablar el griego? No, es que es como decir en el día de hoy, nosotros aquí, de que pues el idioma porque en sí no lo es, pero el idioma del país es el inglés, pero hablamos nosotros español, por nuestra heredad. Pues en el siglo I, el lenguaje en Palestina, en Israel, el lenguaje que se utilizaba era el griego, pero la heredad de ellos, como ellos eran hebreos, pues ellos hablaban hebreos. Pero el griego era como decir el lenguaje nacional. Otra cosa, hermano, si estos dos muchachos eran hijos de una persona que históricamente pues tenía su poder, el hombre. Por eso Jesús les decía hijos del trueno. Y que también de ahí se reflejaba el carácter de ellos, que dice que eran audaces, como vulgarmente decimos, aventados, o sea, no los detenían nada. No, y mira, es decir, que traen un trasfondo de algo de cultura. por eso, y qué bueno que está tocando eso, porque vuelvo y repito, cuando leí de eso de que eran hombres sin letras, y yo estoy seguro que estaban leyendo estos textos aquí. Cuando el Señor Jesús lo llevan, que lo van a llevar a juzgar, donde el sumo sacerdote, y que el apóstol Juan está detrás de la gente, y lo tienen ahí en el patio, y él puede penetrar allí, y hay un texto que dice que él conocía la familia o la gente del sumo sacerdote. ¿Cómo este hombre puede tener esa influencia y ser un hombre, un ignorante? Por eso digo, de que cuando utilizamos la Biblia para contrarrestar lo que es la gente que está en contra de nosotros, es la única forma que lo podemos desarmar. Usar la escritura. Mira, aquí la escritura dice que este hombre era un hombre de influencia. Para él poder llegar donde él estaba, él tenía que tener una influencia, y la influencia era que él conocía a las personas que eran allegadas al sumo sacerdote. Y recuerdo, usted dijo una vez que tanto era tal vez el poder que ellos tenían que hasta su madre le dijo, pues exacto, que lo pongas uno a la derecha, uno a la derecha y el otro a la izquierda, porque ellos estaban acostumbrados a según el poder, era la... Entonces, cuando utilizamos estos textos para demostrar el concepto de que no es como muchos creen, de que estos hombres eran unos ignorantes, que no tenían ninguna conexión con nadie, eso la Biblia no demuestra eso. La Biblia no, por eso digo que cuando, y ustedes lo están demostrando con lo que están diciendo, cuando vas a estudiar un libro y sabes un poco sobre el autor, eso nos ayuda a entender muchas cosas.
Yo sé que mucha gente va directamente al libro y se pone a estudiar y por eso, si ustedes lo que tienen mucho tiempo con nosotros, cada vez que yo estudio un libro, así empiezo. El autor, la fecha, esa es mi introducción, porque para mí, hermanos, como repito, yo no estoy aquí para decir que ustedes tienen hacer las cosas como yo las hago. Yo solamente quiero demostrar las cosas que a mí me han ayudado, que a mí me han servido para transmitirle a la gente lo que yo quiero transmitirle. Emanuel. Y un comentario, cuando los que hemos tenido chance de meternos a una escuela de la Biblia, son las primeras clases que nos dan. Tenemos que conocer los autores de la Biblia, los que fueron usados, más bien los medios que Dios usó para poder escribir la Biblia. Porque si conocemos sus autores, conocemos su trasfondo, todo eso que se está diciendo del autor, uno conoce por qué lo está diciendo y en el momento que lo está diciendo y a quién lo está diciendo. Si no, vamos a andar en las nubes, jamás vamos a poder entender por qué lo hicieron. Y en la escuela lo hacen, hermano, en el Instituto Bíblico, cuando hacen es lo primero que nos hacen, entender, primero conocer los autores de cada libro a nivel general y luego dedicarse a estudiar lo que ellos escribían a nivel de escuela. Hermana Rosario, ¿usted quería decir? Hay quienes son los que escribieron, pero hay quienes escribieron. Exacto. Que no precisamente ellos lo escribieron, sino es la historia de ellos escrita por Exactamente, eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Porque hay varios libros así, de que habla de un personaje, pero ese personaje que se está hablando no fue el que escribió el libro. Hay muchos libros en la Biblia así, por ejemplo, el libro de Esther. Habla de Esther, pero ella no fue el que escribió el libro. Hay muchos ejemplos así en la Biblia. Eso es un buen punto, eso es un gran punto. Ahora, también eso nos trae a la luz. Va a haber momentos en que nosotros vamos a llegar a un lugar en que ya no podemos seguir. Ya no podemos seguir porque no tenemos la revelación, no tenemos el conocimiento, no tenemos la información para llegar. Entonces, pues, cuando llegamos ahí, pues lo único que nos queda hacer es, ¿sabes qué? No hay de otra, no podemos llegar a una conclusión, como le dije cuando el término de Malaquías. No se sabe en ciencia cierta si es su nombre o es su título. Que hay muchos que se inclinan por una cosa, otros por otra. Y cuando llegamos ahí, es lo que tenemos que decir. Mira, ¿sabes qué? No hay una verdad absoluta sobre esto. Y lo que usted entonces empieza a decir es, se cree esto y se cree esto. Y algunos se inclinan hacia un lugar y otros hacia otro, pero no hay una verdad absoluta sobre esto. Y otra vez, va a pasar muchas veces eso. Y otra vez, perdón, hermano, y otra vez Pedro dice, estamos aquí. los cuales Pedro dice, en las cuales hay algunas difíciles de comprender, dice Pedro, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. O sea que eso ha pasado, eso lo que está mencionando, que cuando llega al tope, hay personas que supuestamente saben más y empiezan a torcer. Y en vez de ser un beneficio a la iglesia, están confundiendo la iglesia y ahí es donde vienen las herejías. Por eso Pedro dice, hay algunas difíciles de entender, pero hasta ahí. Ahora, lo que está diciendo el hermano Ali es lo que vamos a tocar aquí. ¿Quién de ustedes leyó el libro? Y vamos a pedir su opinión cuando llegamos al punto del propósito. Entonces, ok, acuérdense que estamos entre todos estudiando esto. Ahora, ¿hay pruebas contundentes para decir que el autor fue el apóstol Juan? No hay. No hay. Creemos, los comentaristas, por lo que leyó la hermana García,
creen que por la similitud, o sea, Por los sentimientos. el que habla él, o sea, el que escribe, es por la cual se cree que fue él que la escribió, y por eso es que en el canon de las escrituras, en el que nosotros creemos, se le atribuye a Juan la carta. Hermana Paula. ¿Es el mismo Juan el Bautista? No, es Juan de los Evangelios, El apóstol. el apóstol Juan. Ese es el que se le está atribuyendo esta carta. Porque el de Apocalipsis sí es el Bautista. No, tampoco. El Apocalipsis también se le atribuye a este Juan. A este. Exacto. Que más adelante vamos a tocar. Yo no sé si han visto ustedes en su Biblia que en el libro de... yo no sé si usted tiene una Reina Valera como la que yo tengo. Aquí en la segunda carta dice, yo no sé si algunos de ustedes tienen esta Biblia que dice que fue escrita según algunos, ¿ah? Fue escrita en el 89. por allá, en el 80 y tanto. 91 después de Cristo. Ok, pero entonces el libro del Apocalipsis, y esto es un pequeño comercial, vamos. O sea, por ejemplo, seguimos con el punto, aunque vamos a saltando un poquito, ¿no? Pero seguimos en el punto. Dice el hermano Lee, leyó que es más o menos, se escribió como en el 89, ¿verdad? Sí. Entre 89 y ¿Ah? ¿Alguno otro que ha leído otra cosa? Otro 91 después de 91, ¿vale? También, a eso también yo lo leí también. Está entre el 89, otros tienen el 90, otros tienen el 91. Otros tienen el 85. ¿85 también? Entonces lo que podemos hacer, vamos a decir que entre el 85 a el 91, ¿vale? Ahora, Tengo 95. ok, aquí hay un punto bien interesante, hermanos. Si Juan, y que él se está titulando el anciano, ¿vale?, escribió esta carta en el año entre el año 85 al 91 después del nacimiento de Cristo, y se le atribuye al apóstol Juan el libro de Apocalipsis, se le atribuye a él. Y el libro de Apocalipsis, los futuristas dicen que fue escrito más o menos en el año 95. Ahora, la pregunta para ustedes es, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, ¿era un anciano? ¿Era un adulto? ¿Era un joven? Un anciano. ¿Era un anciano? Bueno, un senior. Señor, póngale una fecha, una edad. Yo pienso de unos 75 años. Cuando estaba en la isla de Patmos. Ajá. Según los futuristas, hermano. No, yo estoy hablando nosotros aquí. Ah, no. No, Claro que no. no pudo haber tenido tanto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, hermanos? Porque, ¿qué libro se escribió primero? No. ¡Oh! El libro de Apocalipsis se escribió primero que el libro que vamos nosotros a estudiar. Y si ustedes estaban diciendo que esto, segunda de Juan, se escribió entre el 85 y el 90, ¿cómo es que los futuristas dicen que el libro de Apocalipsis se escribió en el 95? Y dicho sea de paso, tampoco estoy yo de acuerdo con esto. ¿Ah? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estas fechas nosotros las tenemos que rechazar? Hermano, porque es fácil.
En el año 70 fue la destrucción de la ciudad y del templo. Todos los libros, hermanos, todos los 27 libros, entre comillas libros, del Nuevo Testamento tuvieron que fueron escritos antes del año 70. Amén. Todos tuvieron que ser escritos antes del año 70. Obviamente, hermanos, estos comentaristas bíblicos son futuristas. Ellos no creen en que estas cosas ya sucedieron antes, o sea, antes del año 70. Y más el libro de Apocalipsis, que lo ponen en el 95, porque ellos dicen, no, ya el año 70 ya sucedió, entonces quiere decir que esto del Apocalipsis es algo para el futuro. Pero Juan, hermanos, cuando escribió el Apocalipsis, era un adulto. Y el Juan, que vamos a ver en esta segunda carta, ya es un hombre mayor. Ya es mayor. Por lo tanto, hermanos, el libro de Apocalipsis no pudo haber sido escrito en el año 95, como muchos alegan y muchos creen. No, pero cuando Juan en el Apocalipsis escribe las 7 iglesias, esas iglesias ya estaban fundadas. Exacto. Y sabemos que en gran parte fueron fundadas por Pablo. Entonces sí, no concuerdo. No concuerda, no para nada. Y el libro de los Hechos es que nos dice cómo y cuándo fueron fundadas esas iglesias. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que cuando utilizamos la Biblia y la ponemos en su cronología, estas cosas que y estamos hablando de personas que tienen mucha educación, hermanos, personas que tienen doctorados en teología, y cómo han llegado a estas cosas. Siempre yo he creído que tristemente las agendas tienen más poder que la realidad, que la verdad. Ellos tienen que defender algo que ellos han creído y lo van a hacer, así sea que tengan que echar la historia y la verdad a un lado. Por eso es fundamental entender estas cosas, hermano, la cronología de las cosas, la historia de las cosas, y eso nos va a ayudar a entender, a tener algo más claro. Mira, ahora sí se puede ver. Yo siempre he creído que la Biblia es como un rompecabezas. Hay un pedazo aquí, otro pedazo allá, y se va uniendo, y cuando ya se unen todos los pedazos, entonces se ve lo que realmente el Señor nos quiere demostrar. Pero igual que rompecabezas, no todos los pedazos están en orden. Usted tiene que buscar aquí, buscar allá y ponerlo para que todo encaje. Y eso es la Biblia. No todas las respuestas están en un mismo lugar. Y eso toma tiempo, como ustedes se están dando cuenta ahora, esfuerzo, sacrificio, es lo que nosotros no queremos hacer. Pero hermano, tiene mucha lógica. Si los hermanos futuristas y todos los que seamos hermanos están conscientes, porque esto todos lo saben, hermano, que en el año 70 eso es algo histórico, exacto. Ahí eso nadie lo puede negar, porque aún los ateos saben de eso. Es un hecho. Exacto, histórico, está escrito por todas partes. Eso es algo que, y yo siempre creo que como Dios es lindo, que esto es algo tan importante que lo puso, que nadie lo puede negar. Eso sucedió. Y todos saben que la ciudad fue tan destruida que no quedó escrito, no quedó ningún manual. Fue todo acabado. Y destruye el templo, donde en el templo estaban toda la genealogía, todos esos judíos del día de hoy. Usted le pregunta, ¿y tú de qué tribu eres? Ellos no tienen la menor idea, porque todos esos récords estaban en el templo, todo eso fue destruido, Dios acabó con eso, y ellos no han querido entender de que eso ya se acabó.
no ha querido entender que Dios estaba destruyendo eso porque ya eso no tenía ninguna validez. Pero, hermano, Algo descrito. Esto se llama compendio manual. Esto es algo que dan en los Instituto Bíblico, institutos bíblicos. Los institutos bíblicos leen este libro. ¿Ha oído hablar de ese compendio? Okay. En este compendio dice, esto que está diciendo, dice, sus palabras acerca de Jerusalén se cumplieron de manera literal 40 años después. Aquí está escrito. Ellos no hacen énfasis en esto. No, ellos lo brincan. Lo brincan. Pero está escrito. Y es uno de sus libros. Compendio manual de la Biblia. Sí, yo me acuerdo del Instituto Bíblico. Y aún aquí en Estados Unidos, en español, usted tiene que tener una clase de este libro, que se habla de los 66 libros en síntesis. Usted tiene que tener una idea general de cada libro. Por eso digo que para poder estudiar la Biblia, tener una idea general de los autores y de qué se está hablando la Biblia. Y este compendio lo van en los institutos. Por eso digo, y esto está escrito, pero ellos lo brincan de una manera tan sutil. Simplemente lo ignoran. Sí lo hacen, pero Lo brincan porque no les interesa tocar esto. Es que tampoco no les compone. Por eso le decía que cuando tienen una agenda, y la verdad, la historia, todo eso se echa a un lado. ¿Ay? Porque si ellos, y aún nosotros cuando creamos, le hubiéramos puesto atención, porque yo también, el Instituto Bíblico, no, ese era el libro que teníamos que comprar. Pero los maestros no tocaban esas cosas. Y yo estoy seguro, hermanos, yo no lo podía afirmar, pero estoy seguro que muchos de ellos sí sabían que al tocar esto, pues iba a traer un problema, controversia, iba a traer que el pastor o el director del instituto le llamara la atención. Entonces, para evitar eso, no hay que tocarlo, vamos a ignorarlo, vamos a saltarlo. Pero no nos hagamos del tema, vamos a meternos aquí en lo que estamos tratando nosotros de. O sea, que hermanos, por cuestión de discusión, ¿right? Cuando leemos lo que ustedes acaban de leer, que dicen que algunos entre el 85 y el 91 se escribió la carta, pues nosotros, si creemos en el punto de vista preterista, tenemos que rechazar eso. Tenemos que rechazar eso. ¿Vale? Ahora, una pregunta para ustedes. Supongamos a ustedes los invitan a dar clase en Tijuana a un instituto bíblico que no es preterista, y usted va a estudiar este libro y un estudiante le pregunta, hermano Padilla, ¿y en qué años el apóstol Juan escribió este libro? ¿Qué le contestaría usted, hermano Padilla? Que no es ahora ciencia cierta. Exactamente. ¿Está mintiendo el hermano? No. Pero es que mi Biblia dice. Pero es que mi Biblia dice el año. ¿Exacto? Y podemos refutar eso. Yo ya te podría decir. Todos los comentarios sobre eso traen un número, pero no es un número que sea preciso. Ellos mismos dicen que se piensa, que se comenta, pero nunca dicen enfáticamente se escribió en este año. ¿Por qué? Porque no pueden comprobarlo. Y esa es la respuesta. Ahora, nosotros que creemos en el punto de vista preterista, tampoco podemos decir con ciencia cierta fue escrita en tal año, pero sí podemos decir o podemos creer que fue escrita antes del año 70. Eso sí lo podemos decir, porque el año 60 es una marca importante en lo que hemos creído. ¿Vale? ¿Esta parte está clara, hermanos? Okay. Ahora, vamos a meternos en un punto que es bastante controversial. Y es, ¿a quién fue van a Rosario? Me acabo de preguntar. Si se destruyó todo, ¿de dónde sacaron pues todas las cartas? Si se destruyó. Se destruyó lo que estaba dentro del templo.
el montón de Papiros y todo eso. todo eso que los judíos tenían de su genealogía, eso fue lo que se destruyó. Esto de los cristianos, acuérdense que la mayoría de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento fueron cosas que fueron escritas después de los hechos. O sea, después que sucedieron estas cosas, fue que fueron escritas. No es de que, por ejemplo, cuando Jesús convirtió el agua en vino, no es de que estaba uno aquí sentado y viendo a Jesús convirtiendo el agua en vino, lo estaba escribiendo. No, así no era. Sino que después que eso sucedió, se escribió que eso sucedió. No sé si me están dando a entender. Vale. Y ahora, ¿qué sucede? Eso lo escribieron los cristianos, no los judíos. Entonces esos escritos se mantenían entre ellos. Emanuel. Porque por eso estaban las sinagogas. Las sinagogas tenían sus escritos. Exacto. Nadie tenía la bendición que tenemos ahora, que cada uno tiene su propia ley. La sinagoga, o sea, bueno, el original de la ley estaba en el templo, pero las sinagogas tenían copias. Las sinagogas en donde leía, donde Jesús se para y lee, y dice, se levantó. Antes se lo aprendían de memoria. Mucha gente se lo aprendía, por si no mucha gente, la mayoría tenía que usar la memoria. Exacto. Para poder recordar su palabra. De otra manera, ellos andaban perdidos. Tenían que memorizar, porque en la sinagoga se leía. Entonces, si en cada sinagoga no había nada más una sinagoga, había varias sinagogas. Quiere decir, y por lo tanto, cada sinagoga tenía sus copias de tanto del Antiguo Testamento, que es la ley, como de los profetas y de los salmos. Eran tres libros o 3 escritos grandes que están dentro de las sinagogas: la ley, los profetas y los salmos. Y ahora, y un punto bien interesante, hermana Rosario, de que estos escritos fueron escritos específicamente para ciertas personas. Y luego, ya con el tiempo, estos escritos fueron preservados y decir, oh, mira, esta es la opinión del apóstol, esto es lo que él pensó sobre este tema, y se empezaron a reproducir. Por eso, ahora, y es un buen punto para meternos en el concepto de a quién fue escrita la carta. Y ahí la Biblia le da caemos en lo mismo ahora. Es el nombre, es el título. ¿Cómo se le llama a la persona? ¿O no, al que se le escribió? ¿A quién se le escribió? Destinatario. Ajá. ¿Cómo se le llama? Exacto. La señora elegida. Ahora, hermana García, ¿cómo está su...? Eso me gusta. Ahí yo acabo de leer un pedacito que quiero que usted lea. Vamos a escuchar primero el comentario y luego lo que ustedes tienen. Hay un pedacito por aquí que ustedes leí. Que dice que Juan, el discípulo amado, fue el autor de la segunda y la tercera epístola, tanto como de la primera consta por el testimonio de Ireneo, Verros, Astreses. Más abajito, para que no tenga que leerlo todo. Clemente de Alejandría, expresa su conocimiento, pero fue escrita a ciertas... Ahí está, lea ese pedacito aquí, cuando dice aquí la señora acá. Pero fue escrita a cierta babilónica llamada la electa señora. Ahí está. Mira cómo dice este comentario, dice babilónica, selecta señora. Selecta y elegida son sinónimos, ¿verdad?
Otro comentario, hermana Medrano. ¿Usted tiene no? ¿No tiene algo ahí? Tengo este comentario del maestro que no dice nada de eso. ¿No dice nada? ¿Tiene uno? ¿Qué dice? Dice, destinatarios, a la señora escogida y a sus hijos. Algunos creen que esto se refiere a una mujer cristiana y su familia que vivían en Éfeso. Otros que es la personificación de la iglesia y sus miembros. Si la primera suposición es correcta, este sería el único libro del Nuevo Testamento dirigido a una mujer. ¿Se da cuenta, hermanos? De que también aún en el concepto del destinatario hay unos que creen que era una mujer a la cual el apóstol le está escribiendo, una mujer que era muy hospitalaria, recibía a muchas personas en su casa, y vamos a ver por qué dicen eso. Hay unos que creen que era un término para la iglesia. Exacto. No, y aquí en la Biblia la Biblia al día, paráfrasis, le ponen nombre. Destinatarios, la muy amada Siria. ¿Se da cuenta? Siria. Aquí le ponen Siria en esta Biblia. Nombre, le ponen nombre. Siria y sus hijos. Ahora, si nos vamos a la Babilonia, babilónica, o sea, por eso es que entendí exacto, que le pusieron el nombre de Siria. Ahora escuche aquí del comentario bíblico que yo tengo en inglés. Dice, the chosen lady. O sea, exacto. Y es bien interesante porque en el griego, la palabra para Señor en el griego es Kurios. Y el femenino es Kurias. O sea, está utilizando el concepto, y es una señora, y me llama la atención lo que dice aquí el comentarista dice, puede ser un nombre propio, o también se puede utilizar metafóricamente para la congregación local. O sea, prácticamente lo que acaba de leer la hermana Padilla. Sé que el punto aquí es, ¿a quién estaba escribiendo Juan? ¿A una persona en particular y a sus hijos? ¿O le estaba escribiendo al líder de una congregación y a los miembros de la congregación? ¿Se da cuenta, hermanos, que cuando empieza uno a indagar estas cosas, va a llegar un tiempo en que usted se va a topar con estas encrucijadas? ¿Qué le transmito? Porque acuérdense, nosotros estamos haciendo una similitud que nosotros estamos estudiando para dar una clase. ¿Qué le voy a transmitir a mis estudiantes? Si alguien pregunta, hermano Roger, ¿estaba escribiéndole a esta señora? ¿O a la iglesia? ¿O a quién? Nosotros antes de dar la clase ya tenemos que estar preparados para ese tipo de preguntas. ¿Y usted puede dar respuestas ambiguas? No, pero podemos tocar los dos puntos de vista que acabamos de ver. De que puede que sea que se le estaba escribiendo a una persona en particular y a sus hijos, o puede que sea que se le estaba escribiendo a la iglesia. Y cuando yo estaba estudiando esto, hermano, me llamó la atención por qué se le está atribuyendo a la iglesia la carta. ¿Por qué no tomarlo que esta mujer, que se le estaba dirigiendo a una mujer literalmente a una persona y a sus hijos? ¿Por qué no? Por el propósito de la carta, ¿no?
Exacto. Pero es que en mi opinión, yo estoy hablando solamente de mi opinión. En mi opinión, el propósito de la carta es la que me dio a mí la creencia de que se le estaba escribiendo a una mujer y a sus hijos. Porque en el fondo de la carta es de que había personas que estaban metiendo falsas doctrinas. Especialmente en la casa de la señora. Exacto. Porque no está hablando de una iglesia, está hablando de en el hogar de o sea, está ocupando a la familia y en este caso está usando a la mujer como la base de su plática, de su referencia. Su punto de referencia es la mujer. No está hablando aún ni de un esposo, está hablando de la mujer y de sus hijos. Nada más. Y ustedes han leído igual que yo que en el Nuevo Testamento se reunían en casas. En casas se reunían las personas. Hay varios textos que el apóstol dice, y a fulano y los que estaban en su casa. O sea que se reunían las personas. Acuérdense que la iglesia estaba empezando y las personas, y obviamente se reunían en las casas de cristianos que económicamente estaban mejores. El otro día que estábamos hablando de Filemón, pues se reunía la gente en la casa de Filemón. ¿Y quién era Filemón? Tenía que tener un estatus bastante bueno porque tenía hasta esclavos, y no era todo el mundo que tenía esclavos. Entonces hay varios textos en la Biblia que demuestran que las personas se reunían en las casas. Hermano. ¿En las sinagogas se podían reunir solamente hombres? En cierta parte, porque las sinagogas, igual que los templos, estaban divididas. O sea, tenían sus lugares para las mujeres y lugares para los hombres. O sea, que los hombres y las mujeres no pueden estar juntos. Esa era la cultura. No, exacto. En la casa sí todos estaban juntos. Familia. Porque ahí él se reunía, era ahí donde acuérdense que la iglesia estaba en su infancia. Ahí todo el mundo pues, quería escuchar, y ahí ya no había esa división de que los hombres allá y las mujeres acá. Las personas entraban y ahí se escuchaba y se leía la escritura. Y eso es lo que me deja a mí pensar de que cuando el apóstol está escribiendo, o Juan está escribiendo, se lo está escribiendo a una persona en particular. A pesar de que hay algunos comentaristas, como te acabo de leer, yo también lo leí, de que creen que eso solamente era como metafóricamente. Exacto, estaba utilizando códigos, un lenguaje en código que esta mujer elegida, porque le llama elegida, y obviamente pues, los cristianos somos elegidos, se estaba refiriendo a la iglesia. Y en ese tiempo era la novia, era la mujer. Sí, pero el concepto de elegida sí se le aplicaba a la iglesia, ¿vale? Pero ahora, el contexto, o sea, el propósito de la carta, es lo que me hace a mí creer de que sí era una persona, que no solamente, obviamente hermanos, que ya cuando sucede todo esto, la carta es para la iglesia. No sé si me estoy dando a entender. Hermano, yo difiero. ¿Por? Usted. Yo estoy inclinada a pensar que esto fue a la iglesia. Porque yo podría decir por las palabras claves de este libro, que todos la deben de saber, ahí están en sus Biblias, era el amor y verdad. Y si ya lee uno, hermano, cuando uno está leyendo este libro, todo como que va a la iglesia. Ahora, estas dos palabras claves, el amor y verdad, es por la cual se cree que fue Juan el que la escribió. ¿Vale? Esas dos palabras que usted utilizó es la razón por la cual se cree, esas y algunas, por la cual se cree que fue Juan que escribió esta carta. Ahora,
Pero cuando Juan habla de amor y verdad en primera de Juan, él está hablando a la iglesia. Ahí sí ya no podemos especular, ahí se le estaba hablando a la iglesia. Ahora, si en esa primera de Juan, hermanos, ojalá ustedes me estén tomando me siguiendo, y si se quedaron afuera, déjenme saber. Si la primera carta, o sea, primera de Juan, está claro que fue escrito a la iglesia. ¿Qué necesidad había de escribir una segunda carta? Y decía la señora. Exactamente. Ahora, Y luego le pone a la iglesia, Señor. sí, ahora. Porque la iglesia también se le llama señora, pero en aquel entonces no se la llamaba señora a la iglesia, era la novia. Exacto. En aquel entonces no se le llamaba señora a la iglesia. Eso es lo que me llama la atención de la carta, pero yo la leí. Tuve que leer la primera carta para poder seguir la secuencia de la segunda. A la iglesia nunca se le llamó señora en el tiempo de los apóstoles. No se le llamó señora, se le llamaba novia. La novia y la novia, no se le llamaba señora. ¿Cuándo se le llama señora? Después que es desposada. Pero todavía no estaba desposada. Es mi pregunta, ¿en Apocalipsis se habla de la novia? La novia. ¿O de la esposa? De la novia y de la esposa, de las dos. Pero acuérdate que en el Apocalipsis está demostrando que es una mujer que está ataviada para su boda. Exacto. ¿Entiendes? O sea, la novia se va a convertir ahora en la esposa. Pero todavía no es. Exacto. Todavía Esa es la tipología en el libro de Apocalipsis. Ajá. Porque Apocalipsis sí tiene mucho simbolismo. Oh, de eso no hay duda. Ahora mi pregunta es, yo no creo que fue una carta escrita, la primera de Juan fue escrita en mayo y en junio escribió la segunda carta. No. Esto se llevaba su tiempo. Exacto. Vamos a ver en qué condiciones estaba él y bajo qué circunstancias. A lo mejor él tuvo que escribir de esta manera, porque la tercera pues también, si vemos, pero también le escribe a una persona específica. Esta es mi pregunta, ¿por qué en la segunda no se especificó el nombre? ¿Sí me entiendes? No, pero sí se le está dando un título. ¿A quién se le está escribiendo? Ya ahí deja mucho que pensar. No, y también hay que entender de que en aquellos tiempos esa era una costumbre. Y no solamente llamar a la gente por su nombre, sino por el título que tenía. Y no tanto por el título, sino si era una persona de autoridad, de rango, se le llamaba. Por eso decía yo que en el lenguaje original la palabra para señor es curios, y aquí se utiliza el femenino, curias, dando a entender que esta mujer era una mujer o de respeto o de autoridad, una de las dos. O sea, que se le apreciaba mucho, o era una persona que tenía una posición. Era lo que quería preguntar, en aquel tiempo ya se les decían señores y señoras. Oh, claro que sí, la Biblia dice eso. La Biblia lo dice. Hermana, ¿usted quería preguntar? Aquí me pone que el marco histórico lo dice. Es evidente que esta mujer y su familia formaban parte de una de las iglesias que Juan supervisaba y habían establecido una sólida amistad. Juan le advertía de los falsos maestros, los que predominaban en algunas de las iglesias. Entonces, está hablando de alguien que él conocía. Por eso decía yo que cuando leemos el contexto de la carta, en mi opinión personal, yo creo que es una persona, no tanto un simbolismo para la iglesia, sino es una persona a la cual él está escribiendo la carta. En el versículo 13, cuando se despide, le dice: los hijos de tu hermana, hermana de la iglesia, te saludan. A los primos. Exacto. Entonces, por eso digo, por eso les sigo insistiendo, cuando leemos la carta, el contexto me da a mí entender de que él estaba escribiéndole a una persona. Y ahora si lo ponemos del otro lado, pues, No, la iglesia vecina. Hermano Padilla. Es que
Yo siempre he pensado que sí fue una persona. Y el primer versículo dice, el anciano a la señora elegida. Si él dice a la señora elegida, si fuera una iglesia no tendría que decir y a sus hijos. No tendría que decir. Simplemente decía. Y eso es un gran punto. ¿Se da cuenta, hermanos, que cuando eso que usted estaba haciendo es lo que una de las tremendas bendiciones? Porque cuando estás estudiando uno solo, pues, tú estás tocando tus puntos de vista. Pero aquí, qué bueno, vemos que ustedes están tocando ciertos puntos y eso trae más luz a las cosas. Tiene más luz y uno pues, oh, mira, lo que dijo Jaime, lo que leyó Rosario, todas estas cosas la va uno apuntando y preparando su clase. Que sería interesante preparar una clase así. Que sería, que sería una clase, si ustedes observan, hermanos, podemos observar, hermanos, si entre todos preparamos una clase, entre todos, hermanos, ¿qué no se desarrollaría, hermanos? ¿Y qué puntos sólidos se dejarían al estudiar entre todos una clase? Se pondrían cimientos tan fuertes, hermanos, que nadie nos puede mover. Pero cuando uno solo batalla porque voy a expresarlo, estaré de acuerdo porque yo ya leí acá y cada uno, o sea, que en otras palabras, uno solo tiene que llegar a conclusiones, a bases, solo, porque si no, podemos confundir, podemos traer una enseñanza no verdadera, o sea, falsa. Entonces, el hacer esto nos ayuda a que las ideas que ya tenemos, porque ya las tenemos, se hagan sólidas. Por eso yo le dije, cuando el hermano dijo eso, vamos a hacer esto. Miren, vamos ahora con 25 minutos de clase. No, y esto es lo que es la introducción. No me metieron en el libro, no me metieron en la carta. Y ya Patricia tiene los ojos cruzados. ¿Ah? Entonces, imagínense, y tampoco nos hemos metido realmente a indagar, estamos tocándole por encima todo esto solamente. Y como dijo el hermano Elis, ya se nos fue más de una hora. Ya se nos fue más de una hora. Y yo escogí esto porque es el que menos versículo tiene. Hermano, ¿Ya cuenta, Roger? Imagínate un estudio bíblico. 117. Exacto. O sea, un estudio bíblico, quiero hablar de esto, se van a tener, van a estar o sea, confusos, no va a haber una explicación clara. ¿Da cuenta? Pero porque no hay bases. Porque no hay bases. No hay bases. Se puede uno No hay bases. Dime, Roger. Luego la cosa es cuando ya está poniendo su clase es qué es lo que quiere traer a la luz. Si quiere traer a la luz que está hablando a una persona y usar lo que usted dice, o sea, en la forma en la cual él está hablando, que demuestra que así no se refiere a la iglesia cuando él habla de la iglesia, o que de qué manera va a querer llevar la clase, porque es muy importante. Tiene que ver algo. Y luego entramos me voy a saltar un poquitito solamente. Luego entramos en lo que, basado en lo que acaba de decir Roger, luego entramos en lo que estamos leyendo, la interpretación de lo que estamos leyendo y la aplicación. O sea, ¿en qué me ayuda a mí esto? ¿En qué me está diciendo a mí esto? A mí. Ay, vamos a volvernos para acá todavía. Ahora, la conclusión que llegamos del destinatario es: ¿fue una persona o fue la iglesia? Nos estamos inclinando a una persona. Estamos inclinando a que fue una persona. De acuerdo al contexto. Exacto. Estamos inclinando a que fue a una persona. ¿Right? Entonces aquí podemos poner destinatario. Una persona. Exacto. A la babilónica. Ahora. Y sus primos.
los primos. Ahora, vamos a meternos en el último punto. Bueno, el último punto que yo puse, ustedes quizá podían poner otros puntos. El último punto que yo puse en la introducción es el propósito, porque nadie escribe una carta por escribir una carta. Hay uno escribe una carta porque hay un propósito. ¿Vale? Entonces, obviamente, Juan, a la persona esta, a la señora elegida, le está escribiendo porque algo estaba sucediendo. Sí, muy serio. Algo estaba sucediendo y él quería que ella supiera. Y como si ustedes, y qué bueno que varios de ustedes han dicho que leyeron la carta, y obviamente, hermanos, se le está escribiendo esa carta a ella porque por situaciones de la vida o por su condición, ya sea económica, como dije yo, o por su posición, era una persona querida, una persona respetada. Pues ella tenía gente que iba a su casa. Y como en todas las edades, en todas las generaciones, va a venir gente con ideas que van contraria a lo que nosotros creemos o hemos escuchado. Y luego Juan, obviamente, como algún comentario que uno de ustedes leyó, creo que fue Rosario que leyó, de que como había esa relación entre él y esta mujer, seguro él escuchó algo. Hey, ¿sabes qué? En casa de fulana se está predicando, se está enseñando estas cosas. Y él tiene la disposición de escribirle y decirle, mira, hey, ten cuidado con esto. Ten cuidado con estas personas que están diciendo estas cosas. Hermana. Es como cuando Melina, Rafael, hasta Roy iban a mi casa. Bueno, allá en Tijuana. Hay que ponerse bien alertas porque estoy llegando con unas cosas que yo decía, hay que buscar esos libros. Pero, así me imagino que era. ¿Exacto? Porque el pastor decía, tienes que tener mucho cuidado con tu hermana cuando viene a la casa y todo eso que te está... Son diabólicos. Y luego, pues, doña Margarita decía, no, que usted ya sabe cómo le decir, ¿verdad? Así, me imagino que era así. Por eso digo que... y acuérdense que en el siglo I, que habían tantas cosas que se estaban diciendo, la iglesia estaba empezando, la iglesia estaba dando apenas gateando estaba la iglesia. Entonces, pues, se estaba enseñando todo tipo de cosas. Y si la persona que estaba al frente o no tenía un conocimiento sólido de la doctrina, pues podía caer en el error, como decía el hermano Lee. Entonces él, como líder de la iglesia, como anciano, tiene esa responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Hey, estoy escuchando esto, ten cuidado con estas personas, hermano. Pero es que, hermano, algunos de nosotros, yo no sé quiénes, yo ya, como dice ahí en la carta, ya no soy un gobierno. Por la manera que yo creo, porque ellos me están poniendo en esa posición, como que yo soy alguien que está llevando un mal mensaje erróneo. No, y eso no es cierto. soy bienvenida. Eso es cierto. Y eso es Yo creo que todos nosotros hemos pasado por eso es cierto. Yo lo he vivido en carne propia, de personas que me encuentro en la calle o en cosas que por mutuo conocimiento, y puede ver uno ya la barrera que ponen. Es solamente todo es
superficial, Dios le bendiga hermano, bla, 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 y ya no hay más nada. Y ven que ya rapidito están poniendo una barrera. Exacto, porque por lo que yo creo, por lo que ellos saben, qué es lo que yo creo, qué es lo que yo estoy enseñando, ya está esta barrera. Y eso es precisamente el no darle la bienvenida, ¿no? Sí, exacto. En ver todo así superficial y no Sí, tener sí, algo ya. más con ustedes. Y parece hasta que fuera tan literal esa barrera que está ahí, que no te permite nada más. Todo es algo, un protocolo, ¿eh? Dios te bendiga, y that's it, no hay más nada. ¿Por qué? Porque lo que has creído, por lo que escucha la gente que tú estás enseñando, todo eso, ya está eso. Me acuerdo una vez el hermano Naranjo me dijo ahí claramente, por la amistad que teníamos, dice, pues a mí se han llegado personas diciéndome que no te está invitando aquí en la iglesia. Han venido a decirme que no te están, que tú no debes, yo no te tengo que estar invitando. Pero por la amistad que teníamos, él decía, yo no he hecho caso omiso a eso. Y por eso digo que es un punto muy válido. Quizás en el punto de vista de nosotros es algo positivo, en el punto de vista del apóstol era algo negativo que estaba pasando, y por eso él tenía la responsabilidad de escribir, de tocar este punto. Y me gustó mucho lo que leyó la hermana Franco, de que y puedo creer eso, porque cuando se estima a alguien, cuando se quiere a alguien, cuando se aprecia a alguien, pues tú no quieres que fuera influenciado de una forma negativa. Entonces él tiene esa disposición de escribir esta carta. O sea que todo esto que estamos hablando, creo que nos ayuda más a entender de que esta era una persona, no simple y sencillamente un simbolismo para la iglesia. Tiene rayo. Yo digo que aparte de eso, que en el versículo 4 dice: mucho me regocijo que he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, por el mandamiento que recibimos del Padre. O sea, ellos iban por el camino correcto. Exactamente. Y lo que ella, ya lo que él empieza a decir a ella que le puede afectar es lo que lo pueden desviar de lo que ellos están haciendo ya bien. Exactamente. Exactamente. Hermana Paula. Pienso que era algo que la iba a dañar y que la iba a hacer dudar. Sí, exactamente. Confundir, porque ahora que nos metamos a estudiar, vamos a ver qué era lo que se estaba tratando de decir. Porque era una enseñanza, una doctrina que era un propósito de una fuerte. Exacto, lo que se estaba tratando de introducir era algo bastante fuerte en ese tiempo. Entonces se estaba negando la encarnación de Jesús. Ese era el problema. Sí, entonces eso es lo que el apóstol está diciendo. Hey, si tú no crees esto son uno de los pilares del cristianismo. Esto es algo, o sea que si fuera de que sí, porque sí, hermanos, el preterismo no es una doctrina fundamental del cristianismo, no lo es, pero la encarnación de Cristo sí. ¿Entienden, hermanos? O sea que lo que estaba sucediendo era algo bastante fuerte, y por eso el apóstol, y me llama la atención eso, hermano. Entonces ustedes pueden captar eso, de que este hombre tiene esa responsabilidad para con esta mujer de tratar de decirle, hey, ten cuidado, porque lo que se está tratando de introducir es algo que te puede afectar a ti, y como acaba de decir Roger, a tus hijos. Dime, Roger. Y yo curioso, hermano, porque yo pues, como quien decía, toda la vida he sido cristiano y he estado escuchando qué es lo que ellos, o sea, qué es la otra cosa que ellos estaban enseñando o diciendo. Si en este te está hablando que esto es después de Cristo, ¿no? O sea, que ya que es la encarnación de Jesús y luego que la ley muerta en la cruz. O sea, ¿qué enseñanza tenían? ¿Quién fue Jesús para ellos? Si no fue el que murió por nuestros pecados, entonces,
que fue. Yo nunca he escuchado, hasta ahorita que está hablando de esto, que hay gente que está diciendo, ¿qué estaban enseñando? Bueno. ¿Qué es el mensaje que tienen ellos? Lo que decía yo es que el tiempo que estaba haciendo esto era el principio. Y era importante que la base fuera sólida desde el principio. Porque si se hace grande, ya va a haber un problema. Y la cosa es corregirlo ahorita que está en su momento inicial, para que continúe y crezca conforme Juan. O sea, ese es un gran punto, hermano Gómez, porque todas estas doctrinas, todas estas enseñanzas del cristianismo eran nuevas, Roger, para mucha gente. ¿Entiendes? Estos conceptos eran, se imaginan, han pasado más de 20 siglos y todavía nosotros tenemos problemas con ellos. Imagínate cuando estaba empezando. Unos creen, otros no. Cuando estaba empezando. Desde el tiempo de Saulo, ¿no? Porque dice que como él era celoso de su creencia, ¿no? O sea, y eso es aún así que apenas está en la iglesia cristiana formada así. Exactamente. Por eso era que los líderes de la iglesia tenían que estar muy pendientes de lo que se estaba enseñando, porque te podías confundir y te podía apartar Pero ¿qué explicación puede tener algo como el fenómeno que es Jesús? O sea, si mucha gente lo pudo ver, ¿no? Y mucha gente pudo ver lo que él hizo. Ahora, si eso no es la encarnación, entonces ¿qué es? No, es para mí que judíos o no creyentes metían gente allá para que los confundieran. De alguna forma, o sea, no sé si eso es una... La religión de ellos es que no creen que... Los judíos sé que están en contra de esto. Los judíos, o sea, ellos no creen en una encarnación. Ellos iban a decir algo en contra de eso, iban a meter a alguien, a un judío, a un árabe, para contrarrestar lo que ya se está enseñando. No he querido meterme en sí cuál era lo que se estaba enseñando, porque sí podemos ver bíblicamente qué era lo que se estaba enseñando Ryan, porque eso sería adelantándonos mucho. Si es que, pero ellos tienen mucha razón, lo que me está preguntando Chayo, tienen mucha razón. Se tiene uno que ubicar en el tiempo, en el año, en el tiempo, en la casa. El momento, era un momento crucial. Sí, porque cuando esto sucedió, hermano, cuando esta carta, ya Cristo había sido crucificado. Exacto. Ya Cristo había ascendido. Exactamente, ahí estamos totalmente de acuerdo. Ahora, todo eso que usted acaba de decir, el Señor había venido, había estado sobre la tierra, fue crucificado, resucitó, ascendió. Hasta ahí está sucediendo todo esto. La iglesia está creyendo todo esto, pero lo está creyendo por fe. Yes. Porque Juan, uno de ustedes leyó anteriormente, que él fue testigo ocular de varias cosas. Él, pero no las personas a las cuales él está escribiendo, Racho. ¿Entiendes? Ellos no. Ellos están creyendo por fe. Estas personas nos hablaron del Evangelio, de alguien que ellos convivieron por 3 años y medio, que predicó, que tal. Entonces la iglesia está empezando en ese fundamento. Pero como en todos los tiempos, hay personas que creen de otra manera, que creen que de esta forma, creen de la otra forma, aún siendo cristianos, porque las personas que estaban promulgando estas cosas no eran que eran ateos, no eran cristianos. Solo eran cristianos, por eso tenían el acceso a la señora y a sus hijos, porque eran cristianos, pero ellos estaban enseñando otras ideas, otras doctrinas. Emanuel. Bueno, mencionó, dice, el preterismo no es una doctrina fundamental, y yo estoy de acuerdo con eso, mas sin embargo el preterismo nos ha ayudado a entender qué fue la humanidad de Jesús. Amén. Porque de otra manera, si no comprendemos el pensamiento preterista, la humanidad de Jesús la vamos a limitar al grado espiritual como nos lo enseñaron por muchos años en el futurismo, que todo es espiritual a un futuro. Pero el preterismo nos ha ayudado a comprender la humanidad de Jesús aquí en la tierra.
en todas sus áreas. Porque si creemos que Él resucitó y murió, resucitó, ascendió, entonces creemos que Él vino. Amén. Y el preterismo, por eso es una parte fundamental en nosotros que creemos en esa línea de preterismo, no como una doctrina, sino como una base para creer que lo que Jesús dijo como humano aquí en la tierra se cumplió al pie de la letra como Él lo dijo. Eso es lo que yo entiendo del preterismo. No, y es cierto. Y obviamente el preterismo nos ha ayudado a comprender, por ejemplo, cuando estábamos hablando ahora de la fecha. Amén. Pues pude ver que ustedes pudieron captarle que eso no pudo haber sido escrito en esa fecha que estos comentaristas dicen. ¿Basado en qué? En el concepto preterista que tenemos, ¿vale? De que el año 70 es la clave. Entonces, de que sí, hermano Eli tiene razón. O sea, el preterismo nos ayudó a entender muchas cosas, pero yo no necesito creer en el preterismo para ser salvo. No. ¿Entienden? Yo no necesito creer en línea eso. de pensamiento. Pero si yo necesito creer que el Señor vino y se encarnó, porque si no se hubiera encarnado, no puede ir a esa cruz. No puede morir por nuestros pecados. Y estoy batallando conmigo porque no quiero entrar a qué era en sí lo que se estaba enseñando tan falso. Porque quiero que nos metamos nosotros en el libro, pero vamos a hacer un break. ¿Break? ¿No? Lo que los veo así como que... que si no nos va para ti. La mano es esta, muchachos. No, es que sí. Se va a mirar Si hay que irse. No, pero me refiero de que también tenemos que coger un break porque los veo así como que están... No veo así como que están así. Oh, no, yo pensaba que era que tenía sueño. Ok, entonces quedamos claros. Tomamos como punto de partida el autor es Juan. Fecha no. La fecha, de acuerdo a quien usted está comentando esto, pero como nosotros aquí, por ejemplo, entre nosotros, la fecha tuvo que ser antes del 70. Exacto. O sea, nosotros tenemos, a la hora de exponerlo, nosotros decimos, esto tuvo que ser escrito antes del 70. ¿Por qué? Porque primero se escribió esto de Apocalipsis para poder entender eso. Porque ellos hablaban. Y otra cosa, ubicándose uno lógicamente, ¿no? Si Juan es el mismo que anduvo con el Señor Jesús, pues entonces para esas fechas Juan ya debería haber tenido, ¿qué sería? Si el Señor Jesús duró hasta los 40, ¿verdad? A mí, no, 33 años. 33, póngale él para esas fechas, ya serían entre 40 y 50. En este caso, Juan. Sí. Tuvo que tener como 40, entre 40 y 50 años, más o menos. Porque pasaron 40 años. Antes del año 70 son 40 años o menos, como 50 años tenía Juan cuando escribió la carta. Entre 40 y 50 años tenía Juan, especulando. Juan, la edad de Juan en el año antes de 70. No, ya tenía sus años. Por decir unos 50, 60 años. Más o menos. Porque la edad máxima eran 40 años a donde llegaban. No, pero él era el más joven de los apóstoles, pero él fue el último que quedó. Sí, por eso, pero... Cuando él escribe esta carta ya es un hombre de edad. Murió él, según los escritores. ¿En qué año? Dicen que como en el
85 por allá arriba. O sea que, no sé, él sobrevivió a la Eso segunda es lo venida de que Cristo. los historiadores dicen. Él fue el último que murió. Entonces murió a los 100 y feria. Algunos así lo ponen. Todo depende. Aquí cuando damos ya de fechas esas, Sí, eso ya hay que también. especular mucho. Pero sí podemos decir que fue escrito antes de la destrucción Oh, del sí, templo. eso sí. Eso sí podemos decir. Fue Eso escrito sí, antes de que antes de que viniera la destrucción. Yo pienso, ¿qué otra palabra correcta decir algo mejor? Bueno, quizá. Puede ser. Los escritores se están apoyando en eso, ¿no? De que él fue uno de los, digo, que no tiene sentido. Él fue uno de los sobrevivientes a ese hecho, y entonces él escribió esa carta, pero no, ¿con qué se No, es que lo que sucede, especialmente en el libro de Apocalipsis, lo que sucede es que es conveniente decir que el libro de Apocalipsis fue escrito después del año 70, porque al decir eso, entonces todo lo que está describiendo el libro es algo del futuro. Sí, claro. Entonces, me da el- No, eso queda bien claro. Por eso es Yo que- hablando de la segunda. Pero esta carta tenemos que ponerla antes del 70 por el concepto de que el Nuevo Testamento en sí, todas las 27 cartas que tiene el Nuevo Testamento, tuvieron que ser escritas antes del año 70. Porque ninguna de ellas menciona la destrucción del templo. Sería ilógico que un cristiano experimentara todo eso y no lo escribiera. Pero Por si eso. hubo sobrevivientes, ¿por qué no hubo nadie que escribiera? Bueno, No, aparte estoy hablando de Josefo, que fue el que... De los seguidores de Jesús. Exacto, pero esto del 70, La historia. hay lo escritos, Yo muchos sé, historiadores han escrito sobre historia eso. hay, Exacto. pero hay Cristianos. en la iglesia. No, porque ahora repito, el concepto del canon de la iglesia Ahí concluye antes de eso. Concluye antes de eso. No es de que, o sea, yo estoy seguro que hubo cristianos que escribieron de eso, pero eso no está en el canon de la iglesia. ¿Se me está entendiendo? Yo sé que el año pasado fue que hablamos del canon de la iglesia para el mes de la Biblia, porque hay muchos escritos, miles, pero pues no se podía poner todo eso en lo que nosotros llamamos la Biblia. Entonces esta gente empezaron a hacer sus reuniones como nosotros estamos haciendo aquí para decidir qué libros fueron inspirados, qué no fueron inspirados, y así sucesivamente. Ahí surge el canon de la iglesia. Pero todos esos libros que están en nuestras Biblias fueron escritos antes de la destrucción del templo y la ciudad, por lo tanto, ninguno de ellos habla de eso. No sé si me están entendiendo. Ninguno de ellos habla de eso, porque fueron escritos antes. Pero yo estoy seguro que hubo cristianos en esos tiempos que sí escribieron de esa destrucción. Sí la escribieron. Y uno que no era cristiano sí escribió de eso. Josefo. Y como no era cristiano, no se le da la credibilidad. Pero Josefo sí escribe de lo que sucedió en los años 70. Él sí lo demuestra, él sí. Y él es un historiador. No, era judío. Exacto. Muchas de las estaciones de radio que dan predicaciones hablan de Josefo. ¿Y por qué no agarran? No sé, hermana Paula, que nos hagan la onda. Pues, exacto, porque pues, no, va en contra de sus creencias, de su doctrina, lo que ellos enseñan. Pero Josefo es una de las grandes evidencias que lo que Jesús habló en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y el libro de Apocalipsis se cumplió. Josefo, y como ni cristiano era, porque Josefo no era cristiano, era un judío, pero no era cristiano, pero era un historiador, y él escribe todas estas cosas que el ejército romano hizo y destruyó. ¿Entienden? Y a él se le debe
de que los judíos tienen el concepto de Masada, de esa ciudad que estaba en esa montaña, que fue lo último que los romanos destruyeron. Mira cómo interesante que los judíos rechazan a Josefo, pero si no fuera por Josefo, porque él es el único que menciona eso de Masada, eso que es esa ciudad que estaba allá en esa montaña, que los judíos combatieron a los romanos, y los romanos empezaron a hacer esos scaffolds, que le llaman en inglés, para llegar hasta allá arriba. Ya cuando llegaron no encontraron a nadie porque se suicidaron. Él es el único historiador que habla de eso. Y hoy en día han hecho películas, han hecho documentales sobre eso. Y él es el que narra todo eso. ¿Entienden, hermanos? Porque después que los judíos destruyeron a Jerusalén y el templo, fueron allá por Masada, pero se tuvieron mucho tiempo, porque estos judíos allá arriba hicieron su fortaleza. Y en el día de hoy, hermanos, eso es un monumento histórico para los judíos. Y él fue el que habla de eso, nadie más, ningún otro historiador. Entonces, porque él fue un testigo ocular de estas cosas. Pero eso no puede ser escrito en la Biblia ni predicado, porque pues no fue algo donde Dios estuvo en ese... No, y todo eso sucedió ya después del templo y la ciudad. Y para nosotros los creyentes, pues eso no tiene ninguna importancia en el sentido bíblico de las cosas, sino que en el sentido histórico sí la tiene. Porque si creemos lo que dijo Josefo sobre Masada, ¿por qué no vamos a creer lo que dijo de la ciudad y el templo? Es decir, que ellos, este remanente de judíos, lograron escapar. No, sino que ellos vivían en esa área. Sí. Y luego se reclutan allá arriba y están combatiendo los romanos. Los romanos estaban tan enojados que estaban diciendo: cuando lleguemos allá los vamos a hacer pedazos, porque yo me refiero a si eso fue después, porque exacto, sí. no me ubicaba. Si eso fue después de la destrucción del templo. Ajá. Es decir, que no nomás la iglesia, los que entendieron lo que el Apocalipsis les anunciaba, todo lo que en los otros libros se les hablaba, ellos atendieron y creyeron y huyeron a ese lugar Petra. Es decir, que algunos judíos, no cristianos, todavía bajo el judaísmo, ellos también escaparon. No, es que lo que sucede es que estos esenios, ese era el lugar donde ellos vivían, donde ellos estaban. Oh, ya. Era una secta exacto, es una secta que se apartaba, ¿entiendes? Entonces ellos estaban allí en ese lugar, y como era un lugar demasiado alto y ellos estaban ya acondicionados para estar ahí por meses, pues ellos pudieron resistir eso por mucho tiempo, a tal manera que los romanos eran bien interesantes. Ellos tenían sus ingenieros y todo, y empiezan a construir eso, como cuando aquí vemos que los pintores hacen esos edificios. Ellos empiezan a construir eso para llegar hasta allá arriba, pero ya cuando llegan no encontraron a nadie vivo porque todos se suicidaron, pero por muchos meses por ahí hay pudieron una resistir. creencia, dicen que el último no se suicidó. Bueno, eso es otra creencia. No, eso fue eso que acabas de leer, ¿sí? Eso es en el caso de Josefo. Ah, exacto. No en el Masada, en el caso de Josefo. Josefo era bien inteligente, él dice: pues vamos a matarnos, y él queda de último y él no se mata, sino que ya cuando vienen los romanos él se entrega. Sí, ese fue en el caso de Josefo, sí. No de Masada. ¿Capiche? Me confunden las fechas. A ver, hermana, este es el tecito. Déjeme darle un break aquí, hermano, que toman mi tecito. No se le gripa ni la alergia, ni tos, ni nada. Me quedo. Mira, tache. Así nos llevamos. No lo hagan personal.
break, ¿verdad? Break. No sé cómo usar esa máquina. ¿Ah? No sé el café.